Los conflictos bélicos llegan a tener un fin político o un beneficio para un país, pero ¿realmente se preocupan por sus soldados? Regresemos a 1904 y 1905, en el conflicto bélico de Rusia y Japón, donde prácticamente su propósito fue sus ambiciones imperialistas, dándole una victoria a Japón. Fueron los rusos que descubrieron por primera vez el trastorno que conocemos hoy en día, con características con cuadros de excitación, parálisis e inestabilidad emocional en el combate. Los conflictos bélicos del siglo XX provocaron una serie de emociones incontroladas en los soldados, como fue el miedo, y es que el miedo fue un arma que se desarrolló en la misma zona de combate. Sin saberlo, poco a poco fue dañando a los soldados. Al presenciar una baja de combate, los heridos, enfermedades y los sonidos fueron una consecuencia que traería un trastorno al cual antes se le consideraba como un término de cobardía. Pasó a dañar no solo a soldados de combate aéreo, marítimo o terrestre, incluso a civiles quedaron traumados por los sonidos. Durante la guerra, para denominar los trastornos emocionales y neurológicos causados por la exposición constante al combate, se acuñó el término shell shock, con síntomas como temblores, parálisis, fijación de la mirada, pesadillas repetidas e insomnio, además de alucinaciones y estados depresivos o sonidos molestos, los cuales se hicieron más comunes después de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1915, el Consejo del Ejército en Londres por primera vez reconoció oficialmente la existencia de una zona intermedia entre la cobardía y la neurosis. Un par de alumnos de Charcot serían los encargados de la difusión de la psicoterapia entre los dos conflictos bélicos mundiales, Pierre Janet y Sigmund Freud, donde este último lo describió como un bloqueo de emociones y experiencias. Se encaminó a la transferencia de dichos recuerdos a la superficie de la conciencia a través de un proceso que llamó abreacción, con lo cual pretendía lograr la catarsis y alcanzar la salud mental. El shell shock fue finalmente aceptado como un trastorno psíquico, pero llegó al momento más decisivo en la Segunda Guerra Mundial: el daño psicológico causado por la bomba de Hiroshima. Psicólogos hicieron presión para una medicalización para este trastorno y se llegó a darle el concepto de trastorno por estrés postraumático. Fue así en 1980 donde se integró este término para el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su tercera edición, el DSM-3. Para su cuarta edición del DSM se le integraron más características, gracias a las entrevistas con soldados veteranos de Vietnam. Conforme fue pasando los años, este concepto se fue modificando y llevando una orientación más actualizada, como la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o vivir un evento traumático. Hoy en día podemos padecer de un evento traumático que nos puede dejar secuelas. Entre muchos factores están los desastres naturales, situaciones delictivas, por presenciar o ser víctima de robo, agresión sexual, violencia doméstica, la muerte de un ser querido, maltrato físico e incluso emocional. Esto y mucho más fueron las consecuencias que dejaron las guerras. Si quieres una segunda parte, hazlo saber en los comentarios.